Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, estamos de vuelta en este último día de la semana, día viernes 25 de febrero. No es el último día de febrero, es así porque el lunes es 28, por lo tanto febrero todavía no termina. Ya estamos a de puertas, ¿verdad?, al mes de marzo, que para muchos y muchas es un gran desafío, ¿verdad?, sobre todo con este retorno normal a las clases. Vamos a ahondar, ¿verdad?, en el conflicto Rusia-Ucrania en unos segunditos más con un especialista. Vamos a esperar que haga su conexión y por mientras, ¿verdad?, vamos a hablar sobre la posición de los mandatarios que han tenido con respecto a esta invasión, a esta guerra. Y no sé si se puede llamar guerra porque Rusia, ¿verdad?, tiene mucha capacidad de armamento, por lo tanto es más del doble, diría yo, o el triple quizás de la capacidad ucraniana. Por lo tanto, por eso muchas personas, en muchos medios también de comunicación, a esto lo llaman una invasión más que una guerra. Como ya señalamos hace un ratito, tanto el presidente Sebastián Piñera como Gabriel Boric han condenado la invasión en Rusia a Ucrania como una transgresión a la soberanía de este país y también, ¿verdad?, al rompimiento, incumplimiento del derecho internacional. Pero lo cierto es que no todo es así. ¿Qué tan importante, verdad, es condenar internacionalmente o avalar internacionalmente este hecho? Es también lo que vamos a preguntarle a nuestro analista internacional a continuación. Cuba respalda a Putin y Bolsonaro evita valorar la invasión en Rusia. Bolsonaro ha señalado que van a colaborar, ¿verdad?, con los brasileños que están en el país, pero no ha entrado a valorar de manera pública lo que está ocurriendo en Europa. Se ha limitado, ¿verdad?, a expresar por sus redes sociales el compromiso, el esfuerzo de proteger y ayudar a los brasileños, a la ciudadanía brasileña que se encuentra en Ucrania. Y así, ¿verdad?, son las distintas posturas que han asumido distintos mandatarios. ¿Y cuál es la importancia de la condena internacional? Es necesario manifestar una postura muy próxima al conflicto. Es recomendable, ¿verdad?, no decir nada. ¿Por qué los mandatarios, ¿verdad?, exigen, ¿verdad?, que las medidas del diálogo se retomen? Y esto es lo que ha sido la tónica prácticamente en toda Latinoamérica. La opinión mayoritaria es la de condenar la invasión a Moscú. Todo esto y mucho más se lo vamos a preguntar a nuestro primer entrevistado del día de hoy, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él es Felipe Vergara, analista internacional. Él es periodista y académico de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y PhD también en comunicación. Muy buenos días, Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, qué bueno que estés aquí, un especialista que pueda, en verdad, con otra perspectiva más académica también poder analizar lo que está pasando en Ucrania con la invasión Rusia. Y esa es la primera pregunta, ¿es una guerra o es una invasión? Es la primera pregunta, y también que podamos ahondar, ¿verdad?, en cuál es el origen de este conflicto. A mí me ha llamado la atención dos cosas, porque del origen se ha hablado mucho con respecto a intereses, ¿verdad?, territoriales, también económicos, pero han señalado algunos que Putin es un nostálgico del resto del imperio soviético, ¿verdad? Lo que había antes. Esto ha sido una columna de Anne Applebaum que señala que Putin siente nostalgia por esta época del imperio soviético, y otros, como el biógrafo, el investigador holandés Marcel van Herpen, ha dicho que él se considera como un dios y que fue enviado por Dios, que tiene la tarea de revertir esta desaparición de la Unión Soviética. Es parte tal vez de la personalidad de Vladimir Putin, que en relaciones internacionales, yo me imagino, importa muchísimo. Así es. Bueno, lo primero, me atrevería a decir que es una guerra, que es una guerra entre dos adversarios bastante desiguales,
porque la verdad es que el poderío, la fuerza que tiene y la potencia que es Rusia no es comparable a la manera en que contrarresta Ucrania. Por eso, siendo una guerra, la verdad es que parece más una invasión, porque la capacidad de contrarrestar este poderío por parte de Ucrania es bastante limitado. Entonces, se reduce a tratar de defenderse dentro de los márgenes posibles, pero asumiendo que la verdad es que está compitiendo con una potencia mundial en armamentismo, y eso lo hace muy difícil. Y después, sí, creo que hay muchos biógrafos y analistas que han consensuado en que haya algo nostálgico de Putin, pero más que hacia el imperio soviético, más bien hacia el imperio ruso, al nacionalismo ruso. Claro, y presoviético en la época de fin del siglo XIX, a ese imperio ruso más bien zarista, más que soviético, que era gigante, que era grande, que tenía y que Putin muchas veces hace referencia a cómo era esa Rusia. Entonces hay ahí un recuerdo nostálgico. Si eso no, o se siente Dios, chuta, es medio complejo. Lo que sí puedo decirles es que tiene el ego bastante grande. Basta ver sus imágenes a torso desnudo con un oso en los hombros. O sea, es bien autorreferente el presidente ruso, y eso se nota también en la manera en que él actúa. Claro, Felipe, y desde el día lunes, con la autodeterminación, ¿verdad?, de la región del Donbass, Estados Unidos ha señalado que va a imponer ciertas sanciones económicas, financieras a este país, pero esto al parecer no ha dado resultado, y por más duras que parezcan las sanciones, en Rusia no se detiene, está cada vez más cerca de Kiev. Yo no sé a esta altura, a esta hora de la madrugada, hasta dónde habrán avanzado y qué es lo que ha sucedido hasta el momento, pero ¿tendrá la fuerza, las sanciones y la diplomacia de poder frenar a Rusia o no? No, la verdad es que a través de las sanciones económicas que ha planteado tanto Estados Unidos como demás países europeos, eso no produce un efecto mayor en Rusia y en Putin. Al contrario, me atrevería a decir que estas amenazas de sanciones, de bloqueos, conociendo, entendiendo un poco esta personalidad de Putin, lo hacen aún más aguerrido. O sea, no es la condición para lograr llegar a negociar a través de sanciones económicas. Creo que los caminos de la diplomacia debieran ir por otro lado, y no a través de ese tipo de sanciones que no le generan ningún efecto en realidad a Putin. Y desde que las sabe, ha seguido bombardeando con una tranquilidad absoluta. Entonces no pasa por ese lado. ¿Qué acuerdos diplomáticos se podrían llegar a tener? Estamos hablando con Felipe Vergara, para quienes se vienen integrando. Él es analista internacional, periodista y académico de la Universidad Andrés Bello, en comunicación, sobre el conflicto Rusia-Ucrania. Y sobre esto, ¿qué acuerdos diplomáticos se podrían llegar a tener? Porque recordemos que Estados Unidos, ¿verdad?, miembro de la OTAN, está también, dicen algunos que son muy críticos de Estados Unidos, que han intentado llegar cada vez más allá, ¿verdad?, cada vez más cerca de la frontera de Rusia. Y también por este sentimiento de Putin de sentirse acorralado por la OTAN, es que también quiere recuperar esta soberanía territorial. Estos acuerdos diplomáticos entonces irían en la línea de no tratar o derechamente prohibir a Ucrania ingresar a la OTAN en algún momento de la vida, digamos. Claro, esa fue la mejor excusa que le dieron a Putin para invadir Ucrania. El hecho de que Ucrania quería ingresar a la OTAN, y eso significaba que ya en la frontera con Rusia estaban los aliados de Occidente, y eso es evidente que genera una inseguridad y un malestar a Rusia. Es como cuando la Unión Soviética quiso poner misiles
en Cuba, lo tenías en la frontera con Estados Unidos. Y eso a Estados Unidos le indignó y hubo todo el conflicto de misiles de la década del 60 del siglo pasado. Acá pasa algo parecido. Entonces, le dieron justo la excusa para poder invadir y además recuperar un terreno que en la nostalgia, tanto soviética como del Imperio Ruso, eran territorios de ellos. Entonces, claro, aprovecharon esa instancia y Putin, que no es nada de leso en esto, se colgó de esta excusa para poder invadir. A mí me parece que el camino de sanciones más radicales debiera ir por el lado del corte de relaciones diplomáticas, como lo hizo Canadá ayer. Porque eso genera bastante incomodidad y deja al país bastante aislado. O sea, no tener relaciones diplomáticas significa que no puedes salir prácticamente de Rusia, porque con los países que estás al lado no tienes contacto. Y ese tipo de aislamiento puede ser complicado y quizás sería el camino más lógico para avanzar. Ahora, Felipe, al interior de Ucrania, ¿verdad? Existen distintas posturas con respecto a los ciudadanos, ¿verdad? Y por eso también Putin se ha aprovechado al respecto. Hay muchos prorrusos. ¿Qué significa ser prorruso al interior de Ucrania y cuál sería la postura contraria también? ¿Y cuál es la postura del gobierno de Ucrania en estos momentos? Porque al parecer, y esto es lo que también te quiero preguntar, Rusia va por Kiev y no solamente por Donbass, al parecer quiere instalar otro gobierno en Ucrania. ¿Será eso posible? Sí, lo primero, hay mucho ruso. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las generaciones posteriores a la generación millennial son soviéticos. O sea, nacieron cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética. O sea, tienen su origen en la Rusia grande, hablan ruso perfectamente. Sus hijos menores de 30 años son los primeros que empiezan a nacer en un país autónomo. La Unión Soviética se cayó el año 91, entonces de ahí para adelante recién nace o vuelve a nacer Ucrania, que previamente también existía como territorio. Entonces hay ahí una mezcla cultural y de países y de etnias que es lógico que así lo sea, porque es un país nuevo dentro de ese contexto. Pasa lo mismo con Letonia, Estonia, Lituania, pasa lo mismo con lo que es la República Checa y Eslovaquia, que eran antes Checoslovaquia. O sea, hay algo de eso. Sin embargo, desde el minuto que esto se genera esta independencia, en general, parte importante de los ucranianos se sienten hoy día ucranianas y no se sienten rusos, más allá de tener una muy buena relación y tener hermanos o parientes al otro lado de la frontera y hablar perfectamente el ruso. Entonces, claro, y ahí está la contradicción, Felipe, porque bueno, muchos se sienten también más occidentales, ¿verdad? Y creen que también en la Ucrania este proyecto democrático es legítimo de ellos, ¿verdad? Y que no son seducidos por Estados Unidos, sino que legítimamente son independientes, son también una república democrática y que no quieren estar bajo el yugo ruso. Yo creo que eso también es una visión legítima de los ciudadanos. Pero ahora la pregunta que todos nos hacemos es qué tan cerca estaríamos de una tercera guerra mundial. Esto ha sido trending topic en Twitter, todavía lo es, ¿verdad? Todos se hacen esa pregunta. De hecho, tercera guerra mundial también ha sido uno de los tópicos más buscados en Google. Por lo tanto, todos temen esto, pero a Ucrania, al no ser miembro de la OTAN, se ve difícil que otras potencias se metan en este conflicto, pero también se puede quebrantar el derecho internacional. Si ya lo hizo Rusia, tal vez otro país podría meterse y acrecentar esta guerra. Claro, creo que por ahora al menos la idea de una tercera guerra mundial es bastante abstracto. Mientras esto se circunscriba a Ucrania, que no pertenece a la OTAN, y a Rusia, entiendo el conflicto se va a mantener en ese tenor. Creo que Rusia, además, de aquí a un par de días ya se va a hacer de Ucrania, va a dejar un gobierno interino ahí y después
designará o nombrará a alguien afín al presidente Putin, y con eso el conflicto como que terminaría. Creo que va a ser un conflicto más bien acotado. Ahora, si por distintas circunstancias Putin decide ir un poco más allá, tomarse Polonia, por ejemplo, o algunos de los otros países que te decía, Lituania, Estonia, y que son también vecinos de Rusia y pertenecen a la OTAN, ahí ya el conflicto adquiriría magnitudes mayores. O que a su vez China vea también este afán imperialista que ha mostrado Rusia y decida hacerse también de Taiwán. Ahí se podría hablar de una tercera guerra mundial. Pero por ahora, afortunadamente, ya es bastante trágico lo que se está viviendo, Sí. pero una guerra de magnitudes mayores se ve lejana. Bueno, muchas gracias por estar aquí junto a nosotros. Felipe Vergara, analista internacional, periodista y académico del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, PhD en comunicación, analizando el conflicto Ucrania-Rusia. Muchas gracias, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, saludos a todos y a todas ayer. Saludos, chau, chau.